El fiscal de la agrupación política, Juan Gerardo Guerrero, explicó los argumentos en contra de la decisión del Registro de Ciudadanos que dejó en suspenso provisional la inscripción de la personería jurídica del Comité de Constitución del partido político Movimiento Semilla. Y la primera y más importante de todas es de que el Tribunal Supremo Electoral todavía no había resuelto la adjudicación del cargo de la presidencia de la República a Bernardo Arévalo y de la vicepresidencia de la República a Karin Herrera, cuando nos notifica de que nos deja en suspenso aduciendo de que ya nos habían adjudicado los cargos. Esa es la primera. Y la segunda es de que el amparo en definitiva que nos otorgó la Corte Suprema de Justicia garantiza que se respete la personalidad jurídica del partido político hasta que se dé por finalizado el proceso electoral el 31 de octubre y también que se garantice la adjudicación de los cargos y el sufragio universal y secreto. Seguidamente, el fiscal y abogado pidió que se cumpla con los amparos definitivos que otorgó la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. La razón de ser es demostrar cómo el director del Registro de Ciudadanos vulneró el contenido del amparo en definitiva, en el sentido de que el proceso electoral en Guatemala todavía no ha concluido y a pesar de que no ha concluido, decidió dejar en suspenso la resolución o la personalidad jurídica del partido político. Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones Penal resolvieron por unanimidad denegar por improcedente una acción de amparo que presentó el partido político Movimiento Semilla. En la resolución se indica, esta sala advierte que el juez, en uso de las facultades legales que está investido, sin vulnerar ningún derecho constitucional del accionante, en virtud que la decisión fue sustentada. Muy bien. Ayer, de hecho, se anunciaba por medio de la conferencia de prensa que se brindó por parte del presidente electo y la vicepresidenta electa, donde se indicaba un poco sobre el rumbo y las acciones que se tomarían, anunciando que desde temprano hoy se presentarían las acciones correspondientes para darle también seguimiento y realizar ellos, obviamente, también su lucha en contra de poder mantener la persona jurídica del Movimiento Semilla. Ante esta situación, entonces, ahora se tienen estas acciones que se han planteado donde existen dudas, ¿no? Ayer, de hecho, en el análisis, Fernando, estábamos conversando sobre lo procedente o no. Y precisamente algo que llamaba la atención era el hecho de por qué sí se les había otorgado entonces este amparo, que era hasta que venciera el plazo del 31 de octubre, se acciona antes de ese tiempo. Entonces, ciertas situaciones que nos generan un poco duda en cuanto a las acciones que se habían pues ya presentado, ¿no? Por el juzgado y también por el Registro de Ciudadanos. Bueno, definitivamente el amparo fue esa protección en su momento para la primera y segunda vuelta. Por supuesto que hay una comunicación oficial, ¿verdad?, basada en ley por parte del Pleno de Magistrados, es decir, Tribunal Supremo Electoral, en donde se establece que el periodo de elecciones terminará hasta el 31 de octubre. Sin embargo, el registrador del Registro de Ciudadanos pues toma a consideración la parte final del artículo 92, el cual establece que toda vez hayan pasado las elecciones, es decir, la primera y segunda vuelta, entonces ahí ya se puede suspender, ojo, administrativamente, según lo que estipula la ley electoral y partidos políticos, a un partido. Ahí es donde utiliza ese mecanismo de respaldo el registrador para pues accionar de la manera que hizo a través de la resolución emitida. Sin embargo, esto solo es el inicio, Sandy. Por supuesto, ya hoy Semilla, a través de sus abogados, presentó el mecanismo de defensa que esa resolución puede tener para contrariar lo que se establece en la misma y que afecta a los derechos de una de las partes procesales, que en este caso es el Movimiento Semilla. Esta acción ante el Tribunal Supremo Electoral, es decir, Registro de Ciudadanos es un órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral. Entendamos eso, Registro de Ciudadanos, órgano técnico del TSE, emite una resolución dentro de sus funciones. Esta resolución la debe conocer, por ponerlo así sencillo, como quien dice, un tribunal de alzada, es decir, su superior, el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, Registro de Ciudadanos emite resolución, se presenta el recurso de nulidad de esa resolución ante
el Tribunal Supremo Electoral ante el Pleno de Magistrados. Estaremos a la espera que el Pleno de Magistrados conozca ese mecanismo de defensa de Movimiento Semilla para saber, tiene dos alternativas. La primera es revocar la resolución emitida por el registrador. Y entonces ahí estaría dándole el beneficio al Movimiento Semilla. O bien, la segunda alternativa es confirmar la resolución del registrador. Con eso afectaría los intereses de Semilla. Y el Movimiento Semilla entonces tendría que irse a la siguiente instancia, que sería acudir a la Corte Suprema de Justicia con una acción de amparo. Acá, por supuesto, entonces se tendrá que integrar la Corte Suprema de Justicia en Tribunal de Amparo, conocer esa acción que se presente y lo mismo que el TSE a través del Pleno de Magistrados realizó en su momento. Obviamente eso no ha pasado, estamos haciendo la explicación. Puede dos alternativas, confirmar o revocar lo que en este caso vaya a generar como resolución el TSE, ya no el Registro de Ciudadanos, ¿verdad? Y entonces, dependiendo qué suceda, la misma explicación. Si confirma lo actuado por el Pleno de Magistrados del TSE, afectaría los intereses de Movimiento Semilla y podría entonces acudir a la Corte de Constitucionalidad a través de una apelación de lo que la Corte Suprema de Justicia resuelva. Y si en este caso, en la segunda alternativa, revocara la Corte Suprema lo actuado por el Pleno de Magistrados del TSE, beneficiaría entonces a los intereses del Movimiento Semilla y ahí estaríamos. Así es como se vislumbra el escenario legal de lo que viene en cuanto a actuaciones jurídicas por parte de los abogados de Semilla. Eso es importante entonces poder ir aclarando cuáles son los pasos que se están siguiendo, cuál es el aspecto que ahora queda de que se pueda hacer la resolución también y claro, qué va a pasar luego de esta acción, que cada acción genera una reacción y bueno, totalmente, así estamos, porque hay dos partes que están en esta lucha, si lo queremos ver de esta manera. Por una parte, el Movimiento Semilla, que obviamente está tratando de pues mantener el partido político y pues que no se den las reproducciones que ya hablamos ayer, cuáles serían estas, si bien no es el hecho de que se eliminen las diputaciones, ni la presidencia, ni la vicepresidencia, pero sí la figura y la representación del partido dentro del Congreso de la República por medio de la Junta Directiva, por medio de comisiones de trabajo, y este es entonces el aspecto que no se quiere perder por la T de Semilla, porque obviamente cada agrupación quiere tener una representación, ¿no? Totalmente, y como te comentaba hace un momento, son solo dos alternativas las que existen para esta resolución. O se revoca lo actuado por el registrador o se confirma, indistintamente entonces de qué suceda, porque no podemos hablar de qué va a suceder, eso solo lo saben los magistrados en pleno cuando resuelvan, pero o van a revocar o van a confirmar lo resuelto por el registrador. Ahora, te digo una cosa, se sigue manteniendo la tesis, y eso es invariable, que una ley de carácter ordinario no puede afectar a una ley de rango constitucional. Allí eso es un imposible. Imagínate, un código penal, ley ordinaria, una ley contra la delincuencia organizada, ley ordinaria, queriendo manejar aspectos de elecciones, que es una materia exclusiva de la ley electoral y de partidos políticos de rango constitucional. No puede. Simplemente no tiene espacio, ¿verdad? Entonces es como que tengas un niño de 8 años a quien le compras una camisita de su talla, ¿verdad? Para un niño de 8 o 9 años, pero tú le quieras poner a ese niño de 8 años uno de aquellos mameluquitos de bebé de 3, 4 meses. No se puede, no le cabe al niño, no le entra esa vestimenta. Entonces es así, el tamaño del mameluco del niño de 5 o 6 meses es la ley ordinaria y la ropa que le queda al niño de 8 años es la ley de rango constitucional. Hay una superioridad total y una diferencia abismal entre una y otra. Vamos a ir ampliando la información también con unos detalles que tenemos con ustedes, unos detalles informativos de este tema, porque hay que tomar en cuenta también que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral pues ordenó la suspensión provisional del partido político Movimiento Semilla. La resolución fue justificada
bajo el argumento de que se está acatando la orden del Juzgado Séptimo Penal. El juez Freddy Orellana resolvió en julio pasado inhabilitar al partido Movimiento Semilla por supuestas irregularidades al momento de la formación de la agrupación política. Y continuando con los detalles, en una conferencia de prensa, el presidente electo Bernardo Arévalo indicó considerar que dicha resolución es nula de pleno derecho. Arévalo dijo que a partir de la oficialización de resultados, nada puede impedir legalmente que tomen posesión el 14 de enero del próximo año. Ayer el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados electorales que dan como ganador a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidente respectivamente. Entonces, de este punto ya no hay dudas, porque ayer pues también se estaba manejando mucho esta información que se estaba poniendo en riesgo el cargo de presidente y vicepresidenta con estas acciones que se tenían que resolver para saber entonces si los iban a dejar tomar posesión o no. Y aquí está claro, ¿no? Presidente y vicepresidente ya fueron oficializados, ya se va a iniciar, de hecho, la otra semana las reuniones para la transición de gobierno, entonces aquí no hay pierde, pero es el tema de la persona jurídica que quisiera que también pudiéramos ampliar un poco, porque creo que en este término todavía existen dudas en cuanto a qué significa en sí el hecho de que se retire o no la persona jurídica de un partido político. Claro, con gusto. Mira, hay que entender que la personalidad jurídica deviene en ese acto a través del cual una persona jurídica, hay dos personas, usted y yo, amigo y amiga televidente, Sandy, ¿verdad? Seres humanos, hombres y mujeres, ¿verdad? Somos físicamente palpables, ¿verdad? Nos saludamos, usted saluda de besito a la gente con quien tiene confianza, usted palpa a la persona física, a la persona que el derecho conoce como persona individual. Y la otra persona que el derecho reconoce es la persona jurídica, es esa persona ficticia, ¿verdad? A través de la cual la misma puede tener derechos y obligaciones. Por ejemplo, una empresa, una sociedad anónima, una institución pública, el mismo Estado es sujeto de derechos y obligaciones. No es una persona que podamos saludar de la mano y sentirla, pero existe y tiene sus actuaciones a través de un mandatario, de un representante legal, que siempre obviamente va a ser una persona individual, una persona física, que va a actuar en nombre de los intereses de la persona ficticia, de la persona jurídica. La personalidad de la persona jurídica, de esa empresa, de ese ente ficticio, que es sujeto de derechos y obligaciones, se canaliza a través de las actuaciones del representante legal. Tiene derechos, tiene obligaciones, puede incurrir en comprar lo que necesite para subsistir, necesita adquirir cualquier espacio como cualquier persona. Esa persona jurídica, con su personalidad reconocida por el derecho, lo va a realizar a través de su representante. Y entonces ahí actúa todos los días, haciendo lo que considere pertinente para ella como persona jurídica. Suspender esa personalidad significa no puede hacer este y este acto por un tiempo provisional. No ha sido cancelada. Que quede muy claro eso. Es una suspensión provisional, no fue cancelación. Hay una gran diferencia. Y la ley electoral y de partidos políticos es taxativa en cuanto a que la suspensión provisional es únicamente por 6 meses para que pueda solventar la problemática administrativa en la que haya incurrido. Eso es. Así que le hemos explicado entonces qué es lo que representa, qué significado tiene, para que poco a poco vayamos comprendiendo lo que está sucediendo en esta coyuntura, porque es un tema del cual seguramente vamos a continuar hablando, porque ahí están los recursos que se plantearon hoy, se tendrán que dar resolución provisional en definitiva, que es lo que todos estamos esperando, claro, para saber entonces qué pasará con el partido Movimiento Semilla. Vamos a ir a la pausa. Regresando, le adelantábamos que la próxima semana se iniciará con la transición de gobierno. Pues bueno, hablemos de este tema al regresar de la pausa. Ya volvemos.